Jorge Fernández, abogado del Grupo Indignación allá en el estado de Yucatán. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Jorge, bienvenido. Buenos días Ernesto, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarles. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, bienvenido a Momento. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Ya, pues Jorge, precisamente el tribunal colegiado pues confirma la suspensión definitiva de 3 tramos del Tren Maya. Y el presidente López Obrador, pues ayer fue cuestionado al respecto e hizo comentarios y declaraciones. Así que si te parece, vamos a escuchar lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a este planteamiento y regresamos contigo para comentar. Claro que sí. Ayer se dio a conocer que un tribunal federal suspendió los permisos ambientales para el Tren Maya, desde Palenque hasta Izamal. ¿Esto va a detener las obras o qué estrategia legal tienen para enfrentar este tema que hasta donde se publicó es inapelable? No, porque lo va a resolver la Corte. Es un asunto que tiene que resolverlo la Corte en su momento. ¿Sí? Y no nos va a detener si legalmente esa es, ¿no?, la decisión, la tenemos que respetar, pero entiendo que no tiene ese alcance. ¿Las obras continúan con normalidad? Sí. Incluso también el desmonte de vegetación, etcétera. Sí, que ya lo expliqué, porque nuestros adversarios han desinformado. Ya expliqué que van a desmontarse 100 hectáreas, cuando mucho, tomando en cuenta que en línea recta son 100 kilómetros de Acagual, ni siquiera Monte Alto, no es selva. Pero a cambio de eso, porque sí nos importa proteger la naturaleza, por convicción, estamos sembrando 200,000 hectáreas de árboles en toda la ruta del Tren Maya. 200,000 hectáreas. Y se están constituyendo 3 parques naturales. Entonces, ya tenemos pues una experiencia de cómo enfrentar al conservadurismo. Jorge Fernández, abogado de Indignación, ¿cómo ves este tema? Amparos se promueven por comunidades y el presidente dice que no se detienen las obras, habla de que el desmonte será en línea recta de solo 100 hectáreas. ¿Ustedes cómo ven el tema? Bueno, Alberto, lo primero que hay que decir es que creo que el presidente está siendo mal asesorado, ¿no? En principio, porque esta determinación que tomó el tribunal colegiado en materia del trabajo y administrativa de aquí del circuito de Yucatán es una determinación inapelable que tiene que ver con la suspensión. Ojo, porque es muy importante insistir, no se está tomando una decisión sobre el resultado final o el fondo del amparo, sino es esta medida precautoria que hace un año justamente emitió el juzgado cuarto de distrito y que ahora hace unos días ratificó el tribunal colegiado de circuito. Esa es una medida que no es revisable, es decir, se agotó esa última instancia que era el tribunal colegiado y ahí la Corte no tiene nada que decir porque no puede opinar sobre una revisión ya resuelta, punto. Entonces, yo creo que ahí hay una mala información o una mala asesoría por parte de los asesores legales del presidente. El segundo punto es que es grave que se esté insistiendo en que las obras no van a parar porque justamente el mandato, lo que ordena el tribunal colegiado de circuito es que las obras, que al dejarse sin efecto la manifestación de impacto ambiental, en consecuencia las obras del tren deben de parar.
O sea, es decir, no es una cuestión sujeta a interpretación, es un mandato claro que emite un tribunal federal que es inapelable y que, pues, lo que debería suceder en un Estado democrático de derecho es que la autoridad hacia quien va ese mandato, pues debe de acatar. Es decir, lo que tendría que hacer, en este caso, Semarnat y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, es dejar sin efecto justamente esa manifestación de impacto ambiental y decir no pueden seguir los trabajos puesto que está suspendida hasta este momento la manifestación de impacto ambiental. No hay lugar a interpretación, ¿no? Es muy claro el mandato, es muy claro lo que dice el tribunal colegiado, entonces nos parece preocupante que el presidente esté siendo mal asesorado y que le digan que las obras no se van a suspender porque el mandato es justamente de suspender las obras. Y en un Estado democrático de derecho, donde se respeta la separación de poderes, pues el Poder Ejecutivo también está sujeto al escrutinio, ¿no? y a los mandatos que establezcan los otros órganos de gobierno, como en este caso es el Poder Judicial Federal. Eso es muy importante decirlo para quitar, digamos, contrarrestar un poco este argumento que es falso de que esta revisión la va a conocer la Suprema Corte. No es así, esta revisión ya no la puede conocer nadie más. Y dos, que el mandato expreso es que efectivamente se tienen que suspender la manifestación de impacto ambiental y en consecuencia las obras en esos 3 tramos del Tren Maya. Ya, gracias Jorge Fernández. Jorge, ¿quién promueve estos amparos para la gente que está escuchando y que hay siempre muchos rumores? El presidente dice nuestros adversarios. Entonces déjame hacerte la pregunta así directa, ¿no? Estos pobladores, ustedes están llevando el caso, estos pobladores y ustedes se consideran adversarios del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Sí, no y por qué? Mira, por supuesto que no, Ernesto. Me parece que, bueno, aquí hay que decir 2 cosas. Uno, quien promueve el amparo es la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muchimbal, que está conformada por integrantes, personas de distintas comunidades del estado de Yucatán, de Quintana Roo, que en general hacen un trabajo organizativo y de defensa del territorio, no solamente frente a este megaproyecto, sino en general sobre muchos otros megaproyectos que tienen un impacto importante en el territorio indígena. Indignación lo que hace es acompañar legalmente ese proceso. Aquí lo que hay que decir es que nosotros no somos adversarios de nadie. Nosotros somos una organización de derechos humanos y la Asamblea es una organización indígena que está reivindicando un derecho específico, su derecho a la libre determinación, su derecho a que se tomen en cuenta sus perspectivas, su visión cultural, su autonomía, ¿no? Su proyecto de desarrollo en la determinación de las políticas públicas. No podemos pensar que en cualquier estado todos vamos a pensar igual y estar de acuerdo en todas las políticas, sino más bien me parece que justamente tendiendo esta lógica pluricultural reconocida en la Constitución mexicana, pues hay evidentemente perspectivas distintas de lo que se entiende por desarrollo. Y en este caso, los pueblos originarios o algunas comunidades y pueblos originarios tienen una visión distinta de lo que es el desarrollo. Y en ese sentido tienen todo el derecho a disentir y a considerar que sus derechos están siendo violados por un proyecto de esta magnitud. Entonces aquí no se trata de ser adversario de nadie, aquí se trata de que en un Estado democrático de derecho, pues todas las personas que consideren que sus derechos están siendo violados tienen la facultad y la posibilidad de impugnar estas violaciones ante los tribunales competentes, ¿no? Como en cualquier Estado que se precie de ser democrático. Entonces aquí lo que se está haciendo es el reclamo de un derecho que se considera violado y que de una u otra manera los tribunales han considerado que efectivamente existe un riesgo, ¿no? Potencial, y por eso han otorgado estas suspensiones, ¿no? Entonces pensar en un estado donde no haya disenso y donde no se respete la pluricultural, pues estamos hablando de un estado con tintes casi monárquicos, ¿no? Entonces no somos adversarios de nadie, no estamos en contra de la 4T, no estamos en contra me parece que ni nosotros ni la Asamblea, sino más bien en contra de proyectos y actos de gobierno que se considera que violan derechos humanos. Y eso la Constitución pues establece la facultad, insisto, del amparo. Entonces es muy importante decirlo, ¿no?
Alberto, ¿me permites tantito? Otra pregunta. Jorge, ¿cuáles son en específico, para quien te está escuchando, cuál es la queja, cuál es la violación o violaciones a derechos humanos que están colocando estos poblados? Y también solicitarles si en otro momento pues nos gustaría que nos acercaran también con algunos de estos compañeros también, para que también la audiencia los pueda escuchar directamente. Pero tú, pues en términos legales, ¿cuál es, Jorge, cuáles son las violaciones que se están cometiendo con este proyecto? Mira, sí, Ernesto, hay varios amparos que se han presentado en contra del Tren Maya, ¿no? No solamente es este amparo, hay amparos que se han presentado prácticamente en 4 de los 5 estados afectados por parte de comunidades indígenas en su gran mayoría. En el caso específico de este amparo, es un amparo que se presentó contra la aprobación de la manifestación de impacto ambiental, para los tramos 1, 2 y 3, que fue aprobada el 30 de noviembre del año 2020 por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat. Básicamente son 3 puntos principales los que se reclamaron, digamos, en este amparo, que es uno de tantos. El primero es que en la determinación o en la aprobación de la manifestación de impacto ambiental no se consideraron toda una serie de elementos científicos que aportaron en su momento distintos científicos de distintas ramas de la biología, de la hidrología, sobre riesgos que había para el medio ambiente en el caso de este proyecto, ¿no? Del Tren Maya. Esa es una línea que tiene que ver con todo la acreditación de los impactos ambientales, sociales, etcétera, que un proyecto de esta naturaleza puede tener. El segundo eje argumentativo, que es muy importante, es que las manifestaciones de impacto ambiental que se están elaborando se están haciendo de manera seccionada. Es decir, no hay una evaluación integral estratégica de todo el proyecto. Este es un proyecto de gran magnitud que afecta a 5 entidades federativas con distintos ecosistemas. Entonces, aquí lo que cabría o se debería hacer, de acuerdo a los criterios de la Corte Interamericana, es, además de manifestaciones de impacto ambiental, digamos, por región o por zona, se tendría que hacer toda una manifestación grandota de todo el proyecto en su conjunto, no una evaluación integral estratégica, cosa que no ha sucedido. Porque, como ustedes saben, las manifestaciones de impacto ambiental se han hecho una para el tramo 1, 2 y 3, la segunda que apenas se está haciendo para el tramo 4 y el tramo 5 que todavía ni siquiera se ha iniciado el procedimiento. Y el tercer punto que es trascendental en relación con esta cuestión de la pluriculturalidad de un país que se reconoce como tal, como es México, es que hay una obligación de acuerdo de conformidad con el acuerdo de Escazú, que justamente esta administración ratificó, de garantizar la información y la participación de las comunidades en todos los procedimientos en donde pueda haber una afectación ambiental a sus territorios. Es decir, el derecho de información y participación, que se reforzó, insisto, con el acuerdo de Escazú que fue ratificado en esta administración, y que por supuesto ha sido violado porque en ningún momento se ha involucrado a las comunidades en la determinación de las manifestaciones de impacto ambiental, en la determinación de cuáles pueden ser los riesgos e impactos ambientales, y tampoco se les ha dado información de cuáles pueden ser estos impactos socioambientales. Fueron básicamente estos 3 ejes argumentativos los que se presentaron en este amparo en específico, y que en su momento fueron suficientes para que la jueza cuarto de distrito diera en principio una suspensión provisional, que fue la que ha sido ahora ratificada por el Tribunal Colegiado en materia del trabajo y administrativa. Jorge, 2 preguntas a propósito de todo este debate alrededor de la construcción del Tren Maya y los elementos legales que se han presentado. Con frecuencia, el presidente López Obrador pues señala que el intento de detener algunas de las obras icónicas de su gobierno pues proviene de sus adversarios políticos y ubica, por ejemplo, a quienes se opusieron a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, concretamente al Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. La primera pregunta que tengo es, para que quede claro, porque luego de pronto sí se llega a ver confusiones en todo este mar de
este debate político. ¿Se han acercado, participa de alguna forma este grupo, esta organización u otros parecidos en estas promociones legales de ampararse en contra de la construcción del Tren Maya? Y la segunda, el presidente dice que las obras no se detienen. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Está en desacato el gobierno federal? ¿Qué es lo que procedería legalmente? Muchas gracias, Alberto. Sobre tu primera pregunta, el trabajo que hace Indignación es fundamentalmente de acompañamiento a comunidades. Nosotros trabajamos a petición de comunidades y pueblos que están en defensa de su territorio y lo hemos hecho frente a un proyecto como este, lo hemos hecho frente a el asentamiento de granjas de cerdo, frente al despojo territorial por el crecimiento inmobiliario. Nosotros, los intereses son intereses que tienen que ver fundamentalmente con reivindicar el ejercicio de la libre determinación que tienen las comunidades y los pueblos indígenas de este país y que está reconocido en la Constitución. Quiero decir que lo que esperaríamos de una administración como esta es que en lugar de descalificar o de meter en un mismo cajón todos los procesos de impugnación que hay frente a las distintas políticas públicas que impulsa, es que abriera un diálogo intercultural justamente con esas comunidades y con esos pueblos, en lugar de descalificar de manera muy irresponsable a quienes de una u otra manera están haciendo este trabajo de defensa en el contexto de un país que como México tiene un alto índice de defensoras y de defensores de derechos humanos ambientales y territoriales asesinados, perseguidos o amenazados. Eso es muy importante decir. Aquí la reivindicación es la defensa del territorio. Y entonces esperaríamos ese diálogo intercultural, que se pudiese generar ese diálogo intercultural para que escuchara a las partes y se diera cuenta que el proceso de impugnación tiene que ver con la defensa de esa pluriculturalidad a la que el Estado mexicano debería generar políticas públicas para garantizarla, entre otras cosas de diálogo intercultural. Entonces eso es muy claro, no trabajamos con México Unido o contra nada, estamos trabajando con las comunidades, punto, la defensa del territorio. El segundo elemento es efectivamente el Tren Maya, desde las suspensiones que se dieron hace un año, no se ha detenido. Esto implica, por supuesto, un desacato de un mandamiento judicial. Nosotros hemos solicitado ahora al juzgado primero de distrito del circuito de aquí de Yucatán, que es el órgano judicial que a partir de un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, el que está resolviendo todos los casos relacionados con el Tren Maya. Ya hemos pedido en varias ocasiones que establezca, que hemos presentado el incidente de violación a la suspensión. Desafortunadamente, el juez primero de distrito no le ha dado entrada a este incidente o no lo ha resuelto, a pesar de que la violación a la suspensión pues es evidente, es pública. El mismo presidente lo ha dicho en sus conferencias, como la que ustedes acaban de poner, que el Tren Maya no se va a parar a pesar de ninguna suspensión. Entonces, nosotros lo que esperaríamos es que el Poder Judicial ejercitara todas sus facultades para hacer efectivas sus resoluciones, porque si no, estas suspensiones quedan en el papel sin que haya ninguna consecuencia por la violación a las mismas. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es insistir al Poder Judicial es que haga efectivas estas suspensiones, ¿no? Y el Poder Judicial es el que tendría que establecer los mecanismos para que llamar a las autoridades del Ejecutivo respectivas, en este caso Semarnat, la de Gira, incluso el mismo presidente de la República, para que detuvieran el proyecto hasta en tanto no se resuelve el amparo. El amparo puede ser favorable o puede ser desfavorable para las comunidades, pero mientras tanto, mientras eso se determina, es muy importante que se cumpla con la suspensión, porque si no, pase lo que pase con la sentencia, ya no va a tener sentido, ¿no? Eso lo dijo muy claro la juez de distrito en su momento y lo ratificó el colegiado. Hay riesgos que pueden ser irreparables, no solamente ahora, sino para generaciones futuras, y por eso otorgan la suspensión. Entonces, condenamos al Poder Judicial Federal a que establezca todos los mecanismos necesarios para que estas determinaciones sean cumplidas por parte de las autoridades administrativas competentes del Poder Ejecutivo, ¿no? Es lo que nos toca y lo que podemos hacer en este momento, Alberto. Gracias, Jorge. Jorge, para despedir, déjame hacerte una solicitud de clarificación para algunas gentes de la audiencia que luego ahora sí que es la historia del teléfono descompuesto, dice Sandman MHO. En pocas palabras,
se suspende porque consideran que no fue explicado el proyecto? Esa es una de las causas. No solamente porque no fue explicado, sino porque no se le está dando información a la gente de las implicaciones socioambientales que este proyecto va a tener para las comunidades indígenas, que, ojo, aquí es muy importante, Ernesto, decirlo, tienen una visión y una perspectiva cultural distinta a la occidental, a la mayoritaria. Es por eso que es tan importante situar esto desde una perspectiva de diálogo intercultural, porque debería ser justamente un diálogo entre dos culturas o dos formas distintas de entender el mundo, y que está reconocido en la Constitución, es decir, no estamos pidiendo algo que esté fuera de la ley. Ese es un elemento. Y el otro elemento es no solamente la información, sino cómo involucro a esas comunidades en la determinación de los impactos ambientales y culturales que un proyecto de esta naturaleza puede tener. Pero sí, digamos, es un tema de explicación, de información y de participación, Ernesto. Ya, pues Jorge Fernández del Grupo Indignación, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas tomado la llamada y otra vez acá celebrando en Momentum, pues que ya tenemos al Grupo Indignación de regreso, así que ya les extrañábamos. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo a todos quienes integran este maravilloso equipo del Grupo Indignación. Muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Alberto, un gusto como siempre estar con ustedes, un saludo a todo el auditorio y que tengan muy buen día. Hasta luego, suerte. Gracias. Gracias.